Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Gualo, soy médico internista y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video acerca de actualidades en la medicina, en donde reviso algún artículo de interés. Trato de resumirlo lo mejor que sea posible para presentarle a ustedes los resultados. Por lo general, este tipo de videos, a diferencia de los videos que hago de clase o de a tipo exposición o de los casos clínicos en donde reviso una serie de artículos para presentarles un resumen de la patología en específico, en este tipo de artículos solamente reviso uno o dos artículos a lo más para tratar de presentarles los resultados más recientes en torno a ese tópico que estoy hablando en específico. Entonces, solamente es la revisión muy rápida de un artículo. El día de hoy me encontré con un artículo que está bastante interesante, que es acerca del abordaje en los pacientes que tienen neumotórax espontáneo y sobre cuáles de las opciones que tenemos hoy en día pudiera llegar a ser la mejor en este tipo de pacientes. Si una aspiración simple del neumotórax versus una sonda torácica, una sonda endopleural, como también es conocida. A manera de introducción, la incidencia real es un poco difícil de saberla de manera específica. Sin embargo, de acuerdo a datos de Estados Unidos, se ha estimado que hasta 16.7 por 100.000 hombres pueden presentarla y 5.8 por 100.000 mujeres. El neumotórax espontáneo primario ocurre en personas por lo general menores de 50 años y rara vez es letal. Se reporta una mortalidad de 0.09% en hombres y 0.06% en mujeres. Y el tiempo habitual de hospitalización en este tipo de pacientes con esta patología oscila entre los 4 y los 7 días. Hoy en día, el drenaje con sonda torácica o sonda endopleural sigue siendo el tratamiento de primera línea, sobre todo para el neumotórax espontáneo primario. Sin embargo, pues todos sabemos que este tipo de procedimientos puede ser un poco cruento y puede llegar a tener complicaciones entre el 9 al 26% de los casos y mucho más si la persona que los está colocando pues no es especialista en este tipo de procedimientos. La aspiración simple a menudo se utiliza para un primer neumotórax, es decir, es una de las opciones que podemos tener a la mano para este tipo de pacientes, sobre todo porque es menos doloroso, es menos invasivo y puede ayudar a disminuir los días de hospitalización. Sin embargo, también se ha observado que puede asociarse con recurrencia del neumotórax o una resolución incompleta del mismo. Entonces, sigue siendo una de las opciones en este tipo de pacientes, pero este artículo nos habla al respecto, ¿no? Este artículo se publicó en el American Journal Respiratory Critical Care Medicine en el 2023, en junio del 2023, y se denominó aspiración simple versus drenaje para el neumotórax completo. Es un ensayo aleatorizado de no inferioridad y los autores lo denominaron estudio Express. Estos investigadores son investigadores franceses, Marx y colaboradores, y el estudio es un ensayo prospectivo aleatorizado de no inferioridad para, sobre todo, y el objetivo principal es valorar o determinar si la aspiración simple de primera línea no es inferior al drenaje del tubo torácico para la expansión pulmonar en pacientes con neumotórax espontáneo primario incompleto. En este estudio asignaron al azar a casi 400 adultos jóvenes con una edad igual o menor a 50 años, la edad media era de 28 años, con primer neumotórax simple, que se presentaron en 31 departamentos de urgencias y se les asignaron a dos grupos, aspiración simple o colocación de un tubo torácico. El tubo torácico era de un calibre de 16 a 20 French. Se excluyeron a los pacientes con enfermedad pulmonar subyacente y se estandarizó la analgesia inicial. La analgesia de cada participante es que se recibía 1 gramo de paracetamol 15 minutos antes de la inserción y se inyectó un anestésico local, 200 miligramos de lidocaína en solución al 1% en el lugar de la inserción. Los pacientes que se sometieron a una aspiración exitosa fueron observados durante 24 horas. Si se colocaba tubo torácico, se mantuvo durante 3 días. Si ya estamos familiarizados con este tipo de procedimientos de aspiración de los neumotórax, los médicos, sobre todo los neumólogos o los cardiotórax, están ampliamente conocen este procedimiento. Para aquellas personas que no estén bien familiarizadas con este tipo de procedimientos como la aspiración simple, a lo que me refiero son dispositivos de aspiraciones que se insertan en el segundo espacio intercostal de la línea medio clavicular y el tubo, pues obviamente el tubo de drenaje, como todos conocemos, la sonda endopleural es aquella que se coloca en el cuarto o quinto espacio intercostal de la línea medio axilar y estas son los dos tipos de procedimientos o los dos tipos de abordajes que se realizan en este tipo de estudios. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio?
La falla en la reexpansión a las 24 horas fue más común en el grupo de aspiración, 29% frente a 18%, como podemos ver en la diapositiva, con una diferencia en la tasa de fracaso de 0.113, con un intervalo de confianza del 95% que va del 0.026 al 0.200, es decir, fallaba más la reexpansión en aquellos pacientes que solo se les hacía aspiración simple, y la falta de reexpansión a los 7 días y la recurrencia al año fueron similares en ambos grupos. En la diapositiva les estoy presentando a los 7 días, la eficacia a los 7 días, y como podemos ver en el grupo de aspiración simple fue del 16%, mientras que en el drenaje del tubo torácico solamente fue del 15%. No nos ponen la tabla de la recurrencia al año, no se nos presenta en el artículo, sin embargo sí nos comentan que la recurrencia al año fue del 20% en el grupo de aspiración versus 27% en el grupo de la sonda torácica. En cuanto a otros resultados, el dolor fue significativamente mayor en los pacientes que se estaban con el tubo torácico, ¿no? La tolerancia al tratamiento después de 24 horas se calificó como 2.2 para el dolor en grupo de aspiración versus 3.6 en el grupo de drenaje con tubo torácico. Es decir, una diferencia media de menos 1.14, digo, de 1.4, digo, era algo de esperarse, es mucho más doloroso la colocación y que tengan el tubo endopleural que la aspiración simple, mientras que la disnea y la ansiedad no tuvieron diferencias significativas en este tipo de pacientes. La estancia hospitalaria, como les había comentado, no nos ponen la tabla, pero fue mucho mayor en aquellos pacientes que estuvieron con el tubo torácico. La estancia intrahospitalaria fue aproximadamente de 5.8 días en el grupo de aspiración versus 7.6 en aquellos pacientes que tenían la sonda endopleural. En cuanto a las complicaciones menores observadas después de la intervención, sobre todo 24 horas después de la intervención, pues algo que se esperaba fue que el retorcimiento del dispositivo y el dolor por la respiración limitada por el dolor fueron mucho más frecuentes en aquellos pacientes que tenían sonda endopleural. Entonces, a manera de conclusión, los autores nos comentan, y se los leo de manera textual: el tratamiento de primera línea del neumotórax espontáneo primario completo con aspiración simple tuvo una tasa de fracaso más alta que el drenaje con tubo torácico, pero fue mejor tolerado y con menos eventos adversos. Desafortunadamente, en este estudio de no inferioridad se encontró que pues, la aspiración simple, que si bien puede llegar a provocar menos molestias, disminuir los días de estancia intrahospitalaria, presentar menos complicaciones menores. También se checaron las complicaciones mayores como hemotórax, abscesos, perforación de órganos. La verdad es que no hubo diferencia significativa entre ambos grupos, pero no logró el objetivo, el estudio de no inferioridad para la aspiración, que hubiera estado excelente para no tener un procedimiento tan cruento en los pacientes con neumotórax espontáneo primario, pero pues a la fecha sí, seguirá siendo la primera opción para este tipo de pacientes. A manera de opinión, digo, a diferencia a esperar a lo que los comenten los neumólogos y los cirujanos cardiotorácicos, que son los expertos en el tema y los que se encargan de hacer este tipo de procedimientos, quizá una opción razonable en este tipo de pacientes es un primer intento de aspiración simple y explicarle detalladamente al paciente que en caso de que no responder a una aspiración simple o este tipo de procedimientos, pues tendrá que ser necesario la colocación de un tubo torácico, la colocación de una sonda endopleural. Este ensayo hay que tomar en cuenta también que utilizó tubos torácicos de gran calibre. Sin embargo, hoy en día en muchos hospitales, en muchos servicios se utilizan o se pueden llegar a utilizar tubos torácicos de pequeño calibre, sobre todo en pacientes con neumotórax. En pacientes con empiema o con derrame pleural quizás sea es otro rollo, con unos French mucho más altos, pero en pacientes con neumotórax espontáneo quizá se pudiera utilizar French o calibres un poco menos grandes, y estos dispositivos de pequeño calibre pues permiten la aspiración con capacidad de mantener para succión si el neumotórax persiste. Creo que esta sería la opción ideal para este tipo de pacientes. Entonces, conversar con el paciente sobre la de primera opción, utilizar un catéter para aspiración. Si esto no mejora, si esto no está funcionando, tomar la decisión del tubo torácico como segunda opción, sobre todo para tratar de disminuir los días de estancia intrahospitalaria, las molestias del paciente, en fin. Pero bueno, me pareció bastante interesante, sobre todo porque es una práctica que se está realizando ya de manera más común sobre la aspiración del neumotórax con
una aspiración simple. Sin embargo, pues este tipo de artículos nos viene a dar un poco de luz sobre cuáles son las ventajas y desventajas de este tipo de procedimientos y si van a llegar en un momento dado a reemplazar la colocación de un tubo torácico, una sonda endopleural. Desafortunadamente en estos momentos, pues con la evidencia que tenemos, siguen siendo una segunda opción para este tipo de problemas y patologías. Bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado, espero que les sea de utilidad. Si no me siguen, síganme, déjenme un like, déjenme un comentario. Y si piensan que a alguien le puede estar sirviendo este tipo de videos, por favor háganselos llegar y compártanlo. Que tengan un bonito día y una excelente semana.